nombre es Néstor Ganduglia, soy de varios oficios, psicólogo social, educador, escritor a veces. Y desde hace muchos años, algo más de 20, me he estado dedicando a documentar sistemáticamente, difundir y dignificar las leyendas populares vivas del Uruguay y de América Latina. Desde entonces y hasta ahora eso me ha permitido descubrir un mundo nuevo, un mundo que no está en otro universo, está entre nosotros, pero es de esos mundos invisibles que a veces pasamos muchos años sin poder ver, aunque lo tengamos frente a las narices. Aquí en Atlántida hablaremos de historias de aparecidos, de casas encantadas, de luces malas, de lobisones, de brujas, de animales extraordinarios, curaciones milagrosas, y historias que tienen que ver, sí, con la campaña, pero también con las ciudades. Historias que tienen que ver con rastros, huellas que la historia ha dejado por el camino y que se van transformando en leyenda porque los pueblos, las comunidades humanas, cuando desean que algo se sostenga en el tiempo, se recuerde porque es importante recordarlo, entonces lo transforman en historia para que podamos compartirlo. Mis proyectos para el 2015, en principio, ojalá logre finalizar un libro nuevo. Va a llevar por título justamente Que las hay, las hay. Es un libro sobre brujas de América Latina y también de Europa. En realidad es una idea que surgió años atrás cuando me invitaron de la Universidad Popular de Roma a hacer un seminario que comparara a las brujas latinoamericanas con las europeas. Y esa idea, la experiencia fue magnífica y esa idea me quedó girando en la cabeza durante varios años y espero ahora poder transformarla en libro. De manera que ojalá disfrute tanto de Atlántida esta vez como tantas otras veces que he estado por aquí conversando con su gente y compartiendo historias que, como se suele decir en torno a las brujas, que las hay, las hay. Hay en Chile, en la quinta región de Chile, un pueblo que se llama San Bartolo. Está ahí pegadito a los Cerros Bayos. Llegó a ser un pueblo muy próspero en una época, porque era el espacio de refugio y de abastecimiento de los pirquineros, que eran mineros pobres. Y también lugar de paso de los pescadores de las caletas cuando iban hacia la ciudad. Desde hace más o menos un siglo, sucesivas camadas de exploradores han llegado hasta San Bartolo para instalar una extrañísima discusión que todavía está vigente, aunque les parezca extraño. Se discute si el pueblo de San Bartolo existe o no. De hecho, aparece en algunos mapas, justo ahí, entre los dos cerros Bayos, y en otros no. Y eso es porque alguna gente ha ido y lo ha encontrado y otra no. Los pescadores de las caletas tienen en realidad zanjada esa discusión desde hace mucho tiempo. Ellos dicen que el pueblo de San Bartolo se deja ver si le gusta el viajero. ¿Quién o no? Les digo por si van por ahí, ya sepan que tienen que ir con una buena actitud y una linda sonrisa, porque si no les gusta el pueblo de San Bartolo no van a encontrar más que nieve y roca. Salvando las distancias, las uruguayas y los uruguayos, tenemos algo de San Bartolo. Durante mucho, demasiado tiempo, hemos escondido nuestras mejores magias, nuestros mejores colores. Los hemos aprendido a disimular detrás del gris. Yo soy montevideano y entonces el gris me rodea todo el tiempo. Yo no sé si ustedes saben, lo decía Eduardo Galeano hace unos años atrás, que
el gris de Montevideo es gris por decreto. A finales del siglo XIX, Montevideo era una ciudad que asombraba, dejaba boquiabierto a todos los viajeros, en particular a los europeos, por su colorido absolutamente increíble. Las casas eran de colores fuertes, contrastantes, carnavalescos casi. Hasta que allá por 1880 y hasta bien entrado el siglo XX, una sucesión de decretos obligaron a construir exclusivamente con los colores de los materiales de construcción, es decir, gris. Así se nos fue metiendo el gris para adentro también a nosotros. Teníamos que parecer serios, un país serio, a los viajeros europeos fundamentalmente y norteamericanos. De esa seriedad que ni siquiera ellos tienen, pero nosotros sí. Sin embargo, felizmente, nuestros colores siguen vivos, circulan en lugares casi secretos, en conciliábulos de boliche, en extraños y misteriosos encuentros entre abuela y nietos, en fogones de campaña. Cuando recién iniciaba esta extraña tarea de andar por el mundo, documentando, difundiendo y dignificando las historias mágicas populares de América Latina y en particular de Uruguay, las vecinas y los vecinos del Prado de Montevideo me contaron una historia con la que me gusta iniciar charlas como esta, porque es una historia que me marcó para siempre a pesar de su extrema sencillez. Cuentan las vecinas que allá por los años 30, dicen algunas, o 40, se conocieron y se enamoraron entre los árboles del Prado una pareja muy jovencita, prácticamente adolescentes. Al principio se veían por casualidad mientras paseaban entre los árboles del parque. Después las casualidades empezaron a darse todas las tardes, hasta que finalmente se animaron a hablarse y entonces el pacto quedó sellado para siempre. Sus primeros encuentros fueron allí, entre los senderos y los bancos, y después empezaron a vivir sus encuentros más íntimos en un viejo edificio que todavía existe y que, a pesar de que hace muchísimos años que dejó de ser un hotel, se sigue conociendo con el nombre del Hotel del Prado. Allí en las habitaciones de aquel viejo hotel, estos chiquilines vivían sus pasiones, haciendo un enorme esfuerzo por mantener el más cerrado de los secretos. Ellos sabían que no les iban a dejar curtir al mango ese romance que se habían inventado, por dos motivos muy poderosos ambos. El primero es que eran muy jóvenes y, bueno, en aquel tiempo eso era un escándalo. Y en este tiempo un poco también. Pero el segundo motivo era más poderoso todavía. Ambos eran de clases sociales muy diferentes. Lo cierto es que, a pesar del esfuerzo enorme que hicieron, primero tímidamente y después como un aluvión, el romance de aquellos dos chiquilines empezó a ganar espacio entre los árboles. Empezó a ganar espacio entre los chismes del barrio. Pronto no había esquina, boliche, cancha, peluquería, almacén, donde no se contara paso a paso todo lo que aquellos chiquilines hacían. Y alguna cosita más que el barrio agregaba como para darle sabor, ¿viste? Al punto de que en una de aquellas tardes, en uno de aquellos encuentros mágicos en las habitaciones del viejo Hotel del Prado, estos gurises tuvieron que admitir que ya no iban a poder sostener ese vínculo que los unía. Y antes que abandonarse entre sí, fíjense ustedes, prefirieron abandonar juntos la vida misma. Se suicidaron al pie de un árbol que todavía existe, muy cerca de la puerta del edificio que aún se conoce como el Hotel del Prado. Las vecinas y los vecinos del barrio siguen diciendo hasta hoy, fíjense ustedes, 70, 80 años después, 90,
que en algunas noches ese árbol aparece extrañamente iluminado, distinto de todos los demás. No falta quien afirme que si uno se acerca lo suficiente puede escuchar suspiros. Pero hasta los más escépticos, los que te juran que no creen en nada y que todo esto son pavadas, pero por las dudas te ruegan que no divulgues el nombre, hasta esos son capaces de admitir que cuando uno se acerca a ese árbol, no importa a qué hora del día o de la noche, siente claramente una presencia, como una mirada de alguien a quien nunca podés encontrar. Es una historia muy sencilla, que sin embargo ha sido capaz de un milagro asombroso, el de superar la barrera de la vida. Imagínense ustedes que ya no vive nadie que haya estado en aquel tiempo, 80, 90 años atrás. Y sin embargo, la historia se sigue contando una y otra vez. Y yo me preguntaba hace 20 años atrás, ¿por qué? ¿Por qué historias como esta, con esta sencillez, con esta simplicidad, son capaces de sobrevivir década tras década, a veces siglo tras siglo, sin ser jamás escritas, flotando en el aire de los barrios y de los pueblos? ¿Por qué? ¿Por qué esta historia sobrevivió durante tantos y tantos años? Sin ningún soporte físico, sin nada que la mantuviera viva más que la voluntad de la gente. Se dan cuenta de que debe haber habido un esfuerzo de una generación detrás de la otra para que esta historia nunca se extinga en el olvido.